hay dos cosas O sea, importantes en lo de Assange, Wikileaks. Paul Assange Assange- es una buena práctica. No, tampoco quiere decir que sea una práctica tan inocente. La verdad es que Julian Assange puede ser, no sé cuál será el propósito que tiene él personal de hacer esto. Él ha dicho que es hacer lo que la prensa no está haciendo, que es brindar contenidos importantes, realmente importantes para el mundo a través de su portal. O sea, lo que ha hecho es ponerle luz, decir, mire, aquí hay una caja con documentos, venga a buscar las cosas que le interesen. Aquí tiene una cantera informativa. ¿A ti te parece eso? Yo creo que el problema no es tan fácil. No es tan fácil. No, porque Julian Assange, cuando se crea Wikileaks en el año 2006, ellos empiezan a recibir un montón de información bajo este esquema de recibir información sobre gobiernos totalitarios, sobre gobiernos, sobre represiones, etcétera. Bueno, las filtraciones, las acciones de Estados Unidos en Irak, ¿no? Y yo creo que eso uno agradece que existe esa publicidad. ¿Y la actual? La actual, la verdad es que yo lo encuentro bastante... La presidenta Bachelet hablando de Cristina Fernández con un agente norteamericano. Yo creo que no nos podemos... Arturo Valenzuela, por más amigo que sea, es agente norteamericano. Yo creo que esa es la incomodidad que genera hoy en día, que en el fondo, ¿quiénes son los confidentes de Estados Unidos? Por ejemplo, una de las primeras consecuencias que hubo fue que un asesor del ministro de Relaciones Exteriores alemán fuera destituido inmediatamente por ser calificado como el topo de Estados Unidos dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores. ¿Y eso te parece mal? En ese sentido, no. Yo creo que son consecuencias del fenómeno. Yo no podría calificar si esto es bueno o si esto es malo. Me parece un fenómeno en el cual todavía hay que calificar, por ejemplo, donde hay datos curiosos aquí, porque no es tan antojadizo esto. Esto tiene muchas aristas. Pero los norteamericanos tienen una palabra. Ellos hablan de accountability. Y el accountability es, en el fondo, responsabilidad en lo público. Y entonces, cuando la política que se practica en privado no puede sostenerse en público, justamente, o resulta incómoda en público, no hay... El punto es ese, cuando un gobierno miente, que es literalmente, cuando un gobierno miente, o un funcionario, que sea quien sea, cuando alguien miente, es de interés público. O sea, eso es innegable. Ahora, la práctica de la diplomacia me parece que pero también no es algo la opinión. que o sea, es de interés público saber que la presidenta Bachelet opinaba que Cristina Fernández era un presidente inestable. Sí, yo creo que no me podría referir al tema de la presidenta Bachelet porque no hay nada entre comillas. O sea, no hay citas que se le atribuyen textualmente a la presidenta Bachelet. Esto es un informe que hace un asesor diplomático, un agente diplomático de la Embajada de Estados Unidos durante el almuerzo. Hay una persona que está tomando notas. Pero nadie de los que estaban en la reunión, entre ellos un asesor de la presidenta Francisco Díaz o Marco Rubio, han dicho que no es verdad lo que dice el cable. Bueno, nadie ha desmentido lo que dijo el cable. Fitflit, él dice que no escuchó nada, absolutamente nada de eso. Bueno, él no escuchó nada, a lo mejor se había parado al baño. Claro, bueno, pero quién sabe, ¿no? Yo la verdad es que uno puede darle credibilidad. Él dice que no escuchó, no dice que es mentira. Pero más allá de los contenidos, aquí el tema no es tanto qué es lo que se dijo, el chisme de aquí y aquella, porque no podemos ser hipócritas y decir esto no ocurre. Yo creo que efectivamente ocurre, la gente hace sus comentarios, etcétera, y tiene sus apreciaciones y es legítimo que las tengan. Ahora, lo difícil o lo complicado para Estados Unidos es qué apreciaciones se hacen dentro de esos informes, de esos cables que se envían a Estados Unidos. Por ejemplo, a mí me llama mucho la atención qué tan grave puede ser lo que viene. Por ejemplo, ¿por qué llama el tercer hombre de Estados Unidos al canciller Moreno? Puede ser porque estén llamando a todos los gobiernos involucrados para pedirles disculpas, o puede ser también para advertirles, mire, puede que venga este tema también. O puede que vengan este tipo de situaciones. Resulta natural, si uno invita a alguien a almorzar para conversar en reserva, y alguien llega, toma notas de la reunión y se las lleva y las usa como un informe, y luego ese informe se filtra a la prensa, no hay se minan las confianzas, obviamente. O sea, y además no hay una cierta ingenuidad de los que hablan en esta cosa. Bueno, hay un problema. No podría y entonces estar más un problema de acuerdo. De accountability, porque en ese sentido yo creo que recomendaría ver la columna del ex subdirector de la ANI, de Luis Marcó,
que hace pocos días trata el tema Wikileaks. Él dice que hay un problema de cultura organizacional, un problema cultural dentro del ámbito diplomático, donde sí hay que tener muy en cuenta que estas cosas suceden, porque así como este tipo de información se trabaja para Estados Unidos o se descubre desde Estados Unidos, también acá en Chile o en cualquier otro lugar del mundo también se hacen estas mismas prácticas. No creo que sea tan pero tan en la propio de historia Estados de Unidos, no es algo la exclusivo. en la historia de la diplomacia, lo más antiguo de la diplomacia es que el agente diplomático, sea estacionario o sea itinerante, como en este caso el subsecretario Valenzuela, informan a sus gobiernos de las conversaciones, o sea, no hacen viajes inocentes, por lo tanto, lo que se conversa se supone que va a ser parte de un informe. Claro, pero Y eso entonces, es parte de una y eso es parte de la autoeducación. eso es parte de la tradición. Ahora, volviendo al tema que nos interesa, porque de verdad, lo de Wikileaks o la cantidad de documentos de Wikileaks que vienen en bruto, ahí viene de todo. Ahí viene de todo. Ahí viene de justamente. todo. Y sirve para interpretar todo. ¿Puede ser un acto de intoxicación? No, yo creo que esto es Infoxicación. 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 Y la verdad es que uno puede encontrar en internet de todo también, digamos, buscando se encuentra, la verdad. Ahora, lo que pasa exclusivamente con los documentos desclasificados supuestamente por Bradley Manning, que es este soldado de 22 años que tiene acceso a una plataforma de información, a una base de datos. De Lady Gaga y lo saca. Ahora es curioso porque esta base de datos, creo que se llama Network System, Claro, o el está CISPIS. el Joint Worldwide Network Intelligence Communication. Son bases de datos que se crean después del atentado a las Torres Gemelas, en donde se critica mucho la falta de coordinación, la falta de el excesivo compartimentaje de los servicios de inteligencia respecto a información vital o incluso residual a veces, qué sé yo. Esta es información, me parece a mí, residual. No es una información estratégica propiamente tal, no es vital, nadie muere por esa información. No es una información que tenga que ser pagada o obtenida de... Llama la atención la reacción virulenta del gobierno norteamericano y de las autoridades en general de la OTAN, etcétera, con Julian Assange. Llama la atención porque si uno lee Contra todos los enemigos de Richard Clarke, por ejemplo, que fue asesor y que estaba... La verdad es que el libro de Clarke es mucho más virulento desde el punto de vista de los contenidos de información que entrega sobre lo que es una especie de 27F de Chile, ¿no? Claro. Es más, si alguien hubiera relatado en un libro lo que pasó en la UNEMI, bueno, un video. Acá lo que hace es relatar exactamente la indigencia del poder norteamericano y de la estructura norteamericana de inteligencia frente a lo que estaba ocurriendo el 11 de septiembre del 2001. Entonces no se entiende esta persecución contra Julian Assange. Sí, la verdad es que he escuchado versiones bastante dramáticas, por ejemplo, de uno de los comentaristas políticos más importantes de Estados Unidos que llama prácticamente a matar a este sujeto, porque se pregunta él mismo, porque todavía sigue respirando. Y el primer ministro canadiense también hace una alusión en ese mismo sentido. Ahora bien, están también los defensores de Assange, que ¿dónde están? Me pregunto. Yo no los he visto hasta el momento, no hay una voz pública, salvo Ellsberg, el de los papeles del Pentágono, que hace una defensa más bien de Bradley Manning y de Assange en cierta manera. Pero Assange es un gran documentalista de la era de la información. O sea, lo que el tipo hace es decir, mire, yo con mi saber tecnológico lo que hago es abrirle un boquete a una cantera de información que de otra manera nunca usted, ciudadano común y corriente, tendría acceso. Ahora, desde claro, lo que piensa tal presidente, lo que piensan con cosas además que inciden sobre la vida cotidiana. ¿No te parece que ahí hay una cantera? Tú eres periodista. Desde el punto de vista, no como analista de inteligencia, como periodista,
¿qué te parece la posición de Assange? Decir, mire, aquí tienen información y yo le pongo el foco a esto porque esto es lo que está pasando y esto es lo que conversan. Bueno, él se ampara también en el derecho a la libertad de expresión y el derecho de búsqueda de información y el conocimiento de la información. En ese sentido, a mí me parece curioso que en este minuto, como actuó la última vez con este último paquete, fue primero negociar con distintos diarios para poder difundir esta información y que los diarios no contrastaran tal información, es que ni siquiera la cuestionaran. Y en ese sentido yo creo que hay un proceso de la pero nadie está diciendo que la información es falsa, si lo que están diciendo... No, por supuesto que no. Nadie se atreve a decir que la información es falsa, y ese es lo valioso que tiene Eso es lo valioso, justamente. Los contenidos que está entregando son contenidos de alto valor. Ahora hay cagüines, como lo diré acá, que la verdad es que uno dice, bueno, las fiestas salvajes de Berlusconi, la verdad es que bueno, están en toda la prensa, ¿no? Claro, o sea, son secretos a voz, hay muchos que Estados Unidos tiene excesivo interés en Cuba y en Venezuela, también desde el minuto que Estados Unidos pone un organismo de la CIA especialmente dedicado a esos países, bueno, son secretos a voces. O sea, también. Lo que uno podría decir es que, por lo menos de todo lo que se conoce, de todo lo que ha salido, en este caso, en el último caso, son cosas que perfectamente, primero se intuyen de la información que circula abierta, en segundo lugar son especulaciones teóricas, doctrinarias, y en tercer lugar es una información que perfectamente podría haber sido publicada sin ningún problema. Claro, para mí la información más importante, lo que ha causado más impacto efectivamente es el helicóptero Apache asesinando a civiles en Irak. En el otro caso, porque era la comisión de delitos y hay ocultamiento. Vienen del mismo paquete. Vienen del mismo paquete que saca Bradley Manning. Pero en el caso específico de Irak, hay comisión de delitos sí, militares. Sí, efectivamente. Y por lo tanto hay un ocultamiento y ahí el daño al corazón militar. Hay pero en este otro 15.000 caso, víctimas que no fueron anunciadas. Yo creo que ese es el punto. Esas prácticas son las que no deben existir y que sí, efectivamente, van a ser denunciadas sí o sí. Y desde el punto de vista del periodismo, creo que es una razón de ser del periodismo poder actuar sobre esa materia y que no lo hizo la prensa, sí lo hace Assange. Andrea, nos queda poco tiempo, pero me gustaría volver entonces, ¿cómo aprovechar desde el punto de vista de la inteligencia estratégica estos temas? Porque vamos a seguir con filtraciones de documentos porque llegaron para quedarse. La luz y la transparencia y la información llegó para quedarse en la era de las redes digitales de la información. Y la guerra de hackers y la reserva de documentos. La guerra cibernética. ¿Qué hacer? La inteligencia. Ilústranos, ¿qué podemos hacer los ciudadanos que nos sentimos además amenazados, que nos andan mirando, que tienen información sobre nosotros que no tenemos, etcétera, que no quisiéramos que tuvieran? Yo creo que hay que definir de nuevo un debate respecto al realismo de las relaciones internacionales, no solamente manejarlas desde este ámbito diplomático, soterrado, oscuro o extraño, donde se hablan cosas inapropiadas. La verdad es que me parece que el debate tiene que ir más por una conciencia de las personas, de la humanidad en general respecto a la era de la información. No tanto decir, bueno, mayor control de parte del Estado con respecto a los secretos que tiene. Efectivamente, yo creo que sí, el Estado tiene que hacerse cargo de sus propios secretos. Si quiere tener secretos, tendencia que es bastante contraria a la era de la información hoy en día, tiene que hacerse cargo de ese tema. En el Olimpo griego los dioses les gustaba especular sobre las debilidades de los humanos. Porque efectivamente en la información está el poder. O sea, eso no creo que cambie. Y yo creo que el manejo de esa información tiene un tratamiento, tiene una visión, un trabajo. Y desde el punto de vista del Estado, de los servicios de inteligencia, efectivamente tiene que haber mayor profesionalización de los servicios de inteligencia, tienen que haber mejores prácticas en todo sentido. No puede ser todo tan falso, tiene que haber mayor transparencia desde la misma estructura estatal. Ahora, en cuanto a las personas, yo creo que las personas lo que están viviendo efectivamente es que tienen mucho mayores ventajas para poder exigir o poder controlar en cierta forma la información respecto a lo que hacen o lo que no hacen. Ser dueña de su propia información. Ser dueño de su propia información en la medida de lo posible. Yo no soy dueño de toda mi información. No es dueño de su propia información. Tadicom, tenemos las casas comerciales, claro, tenemos las farmacias que saben cuánto uno puede
puede enfermarse, qué enfermedad ha tenido. Yo creo que hay por un lado que tener control, pero también una reflexión primero, antes que nada. Andrea, yo te agradezco enormemente que hayas aceptado.